Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios. Es una bendición nuevamente estar con ustedes, que el Señor los sea bendiciendo, los sea resguardando y sobre todo que el Señor los sea prosperando. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios porque nos permite una vez más el reunirnos, aún, ¿verdad?, en la distancia y poder aprender. Eh, Vamos a un tema que, ¿cómo podré explicarlo? Bueno, antes de ir al tema, vamos a orar, a pedirle al Señor que hoy nos traiga de su revelación, de su enseñanza, y que podamos el día de hoy, ¿verdad?, poder recibir esa enseñanza. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, primeramente por la vida de cada uno de tus ovejas, de tus siervos, de tus discípulos, de tus hijos. Señor, te ruego que tú traigas ese maná que desciende del cielo para que podamos degustarlo y podamos saborearlo y sea parte de nosotros. Tú eres el maná que descendió del cielo. Señor, tu palabra dice que no es suficiente solamente ser oidores, sino hacedores. Permite que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos, oh Dios, el poder recibir de tu mano lo que hoy tienes para nosotros. Bendigo a cada uno de ellos, Señor, también a los que están a la distancia, que se unen juntamente con nosotros. Señor, bendícelos, prospéralos, resguárdalos, pero sobre todo háblales a su corazón, para que puedan acercarse a ti, Señor, y jamás tendrán sed, y jamás, Señor, tendrán una vida igual. En el nombre de Jesús te lo suplico, amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra de nuestro Dios en esta noche, y quiero ya ponerle esta enseñanza, que se ve diferente los colores, pero bueno, quiero ponerle esta enseñanza que en lo personal, hermanos amados, pues cuando yo empecé a pues a estudiar un poquito más de la palabra, el Señor me hablaba sobre esto y creo que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Eh, Sin lugar a dudas, el hablar de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es nuestra prioridad. No podemos tener una religión. No estamos en una religión, me opongo a eso rotundamente. Estamos en un nuevo estilo de vida, donde todo se centra en nuestro Dios, en el Señor Jesús, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, reivindicándonos. Entonces no es una religión, es un nuevo estilo de vida donde vamos conociendo a Dios. Y por eso la importancia, la gran importancia de poder estar continuamente aprendiendo quién es Dios, qué hace, su carácter, sus bendiciones, sus propósitos y todo, ¿verdad? Que es un sinfín de información, una información infinita porque Dios es infinito. De la misma manera, es importante, pues, en esos tres personas, ¿va? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues nos ha tocado un año de estar predicando, enseñando acerca del Espíritu Santo, acerca del bautismo, acerca de la llenura, acerca de las bendiciones que lleva el ser bautizado en el Espíritu Santo, qué carismas o qué dones el Espíritu Santo da a aquel que se mantenga pidiéndoselos. Son 18, estar enseñando todo esto, ¿verdad? Pero cuando empecé yo a estudiar, le decía, el Señor me empezó a mostrar algunas de estas cosas que ya veníamos aprendiendo, pues en ese tiempo, ¿verdad? La iglesia donde estaba yo y pues iba aprendiendo todo esto. Cuando las primeras veces que yo escuché esto fue algo nuevo. Yo me recuerdo que llegamos a una iglesia, mi familia, bueno, mis parientes ahora, y yo, pues yo era un adolescente, todavía no llegaba ni a la secundaria. Y la primera vez que oí la palabra apóstol, pues fue algo muy duro en mi corazón, porque nunca lo había escuchado, nunca nos habían enseñado eso, nunca nos habían dado una enseñanza de qué era eso. Entonces cuando yo lo escuché juntamente con mis parientes, que ahora son, ¿verdad?, mis padres y mis hermanos, pues sí fue algo completamente distinto. Pues a esa iglesia duramos un corto tiempo porque era complicado para nosotros en ese tiempo el estar buscando de Dios. No era que, pues como les he dicho muchas veces, uno va llegando y se va ajustando.
Pero cuando el Señor verdaderamente nos llamó, pues fuimos enseñados en muchas cosas, y una de ellas fue acerca de los 5 ministerios. De una manera pues un poco superflua, superficial, pero que nos vino a ayudar de una manera importante. Nos enseñaron eso y pues seguimos adelante, pero conforme ha pasado el tiempo y bajo la cobertura que hoy estamos, pues sin lugar a dudas constantemente se está enseñando de eso. Pero no solamente tenemos que regirnos por lo que están trasladando los demás ministros, sino que Dios tiene ciertas particularidades en cada iglesia que Él fundamenta. Es decir, que hay iglesias que son de guerra espiritual, que todas tienen que ser de guerra espiritual, porque Jesús dijo echarán fuera demonios, pero que Dios les da una unción especial para eso. Otras iglesias son de evangelismo, que todas tenemos que evangelizar, pero que Dios les dio algo especial en ello. Y así, y creo que a mí una de las cosas que a mí Dios me ha permitido tener es ese orden, esa estructura, porque así lo dice el libro de Hebreos, que hay una estructura. Y esa estructura, indudablemente, ¿verdad?, viene a ser esas 5 unciones que Dios ha prestado en forma de hombres para bendecir a su pueblo. Mucha gente se opone a ello porque la Biblia dice que, y es muy clara, ¿verdad?, que Dios da gracia a los humildes y que Él mira de lejos al altivo. Es decir, que Dios va a bendecir de una manera sobreabundante, de una manera profunda a aquel que es humilde. Y humildad no significa ser pobre, humildad significa sujetarse a una autoridad mayor. En el libro de Eclesiastés dice que sobre un alto hay otro más alto, es decir, que siempre vamos a estar sobre una autoridad. Pero hay gente que se rehúsa a estar bajo una autoridad, hay gente que se rehúsa a estar sujeto a obedecer ciertas instrucciones o directrices que hasta en lo secular se da. Por dar un ejemplo, si alguien entra a una empresa, no puede llegar y mangonear y mandar a todo aquel que se le dé la gana, no, sino que llega a un lugar específico, a un trabajo en específico, y ahí de acuerdo a su posición, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus estudios, pues va a poder o delegar o va a tener que estar bajo el mando. Entonces esto es en lo secular. De la misma manera, en lo espiritual Dios nos está mostrando continuamente que hay que estar bajo esa sujeción, bajo esa autoridad. Sujeción no es humillar a alguien, sino que voluntariamente nos sujetamos, nos humillamos. Y no humillarse no significa que nos van a maltratar, son cosas completamente diferentes. El humillarse voluntariamente es estar sujeto a alguien porque así lo determinó. Es decir, que si yo, el hermano Ulises, me he determinado sujetarme a ciertas autoridades, yo mismo lo decidí, nadie me obligó, y que uno debe estar consciente de eso que uno ha decidido. De tal manera que pues el Señor me ha mostrado muchas enseñanzas acerca de esto, pero que de alguna manera me he detenido, no porque no quiera trasladárselos, sino porque, pues vuelvo a repetir, hay importancias, ¿verdad? Esto es importante, pero lo más importante de todo es saber quién es Dios. Es escudriñar, saber, involucrarnos en esa nueva vida en el Espíritu, que sin duda todos los cristianos debemos de tener. Pero cuando hablo de esto, quiero que me acompañen, por favor, después de esta breve introducción, al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7. Libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7, dice aquí: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Voy a volver a leerlo porque es nuestro versículo clave o encabezado, ¿verdad?, de este tema. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El tema de hoy, el aceite de la unción. Pero cuando miramos ese mismo versículo, una versión pues un poco más amigable, no la Reina Valera 60, que está un poco españolada, miramos esto y dice: conságralo derramando el aceite de consagrar sobre la cabeza. Le está dando la instrucción Dios a Moisés. Recuérdese que el libro de Hebreos dice que todo lo que sucedieron, todos los israelitas, está de sombra, de figura para nosotros. Es decir, que todo aquello que se hizo en el Antiguo Testamento es una, ¿cómo diríamos? Es una enseñanza de lo que iba a venir.
que antes era en lo físico, ahora es en lo espiritual. Entonces dice aquí, conságralo. En la versión pasada dice ahí, úngelo, que ungir es un sinónimo de consagrar, y la palabra consagrar es apartar. Entonces, qué interesante esto, que cuando se habla de ungir es apartar, es decir, que esa persona tiene un trabajo específico. Tiene que estar apartado de ciertas situaciones, por lo cual es importante entender, amado hermano, que nosotros tenemos el derecho de ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué digo el derecho? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado el derecho de ser reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Pero cuando miramos eso un poquito más detenidamente, nosotros nos damos cuenta que cuando iniciaba el trabajo, ya sea del rey o ya sea religioso, en el caso de lo que es el sacerdocio, nosotros miramos que no inmediatamente ejercían, sino que dice la Biblia que empezaban a enseñarles desde corta edad para que ellos estuvieran, ¿cómo decir?, ya ambientados a su trabajo. No era que llegaran y hacían, no, porque así a lo mejor nosotros como mexicanos estamos acostumbrados, llegamos a un trabajo y hacemos, y preguntamos ahí. No, desde que ya se era, la Biblia dice que estaban los levitas, y a partir de que cumplían la mayoría de edad, 13, 14 años, ellos estaban en el templo, en el tabernáculo de reunión, aprendiendo, consagrándose, apartándose, para que cuando ya tuvieran el trabajo en sí, ellos ya supieran qué hacer, ellos ya sabían cuál era su trabajo, cómo debían de hacerlo, cómo debían de comportarse y todo lo que eso conllevaba. De la misma manera, el rey no empezaba a reinar, sino que tenía que primero consagrarse. Después dice, cuando llegue uno de tus hermanos al trono, te pedirá pedirá el original de la ley y lo transcribirá todos los días de su vida. Es decir, que no se llegaba inmediatamente a fungir el trabajo sin antes no saber cuál era el trabajo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, que Dios le está diciendo a Moisés, tienes que consagrarlo, entonces nosotros tenemos esa bendición de ser reyes y sacerdotes. Hay versiones que lo unen, dice, un real sacerdocio, es decir, que están unidos, que a la vez somos reyes, pero también somos sacerdotes. Pero tenemos que aprender cómo fungir estas dos funciones, cómo hacer estos dos trabajos, que son en lo espiritual, pero que repercuten a lo natural, a lo físico. Entonces nosotros vamos viendo en la Biblia que tenemos esas dos bendiciones, pero que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es dejarnos consagrar, dejarnos apartar. Y eso está muy claro en el Pentateuco, en lo que es la ley mosaica, cuando dice que ustedes son de mi exclusiva posesión. Es decir, que cuando Dios tomó al pueblo de Israel, eran solamente adoradores del Dios vivo, que le iban a servir, que le iban a obedecer, y eso no lo hizo Dios de una manera obligatoria, sino que cuando Moisés les empezó a leer las leyes de Dios, ellos mismos dijeron, aceptamos. Entonces todo el pueblo aceptó ese gobierno de parte de Dios. Cuando lo trasladamos al siglo XXI, hacia lo espiritual, de la misma manera, Dios no vino y nos obligó a obedecer sus mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes, sino que nosotros, al momento de llegar a lo mejor un templo, alguien se nos acercó, alguien nos habló de Cristo, vino el Espíritu Santo y tocó nuestro corazón, y nosotros pudimos haber decidido, no, yo no quiero nada con Jesús. Pero mucha gente dijo, yo sí quiero algo con Cristo. De la misma manera, no se obliga a que alguien vaya al templo, no se obliga a que alguien vaya a clases, no se obliga a que alguien siga adelante. Sin embargo, es algo muy personal que cada persona va determinando qué quiere y qué no quiere hacer en este camino. Entonces, miramos que Dios nos quiere apartar.
Dios nos quiere consagrar, Dios nos quiere para Él, Dios quiere que seamos personas, hermano, como vulgarmente se dice, ¿verdad? Como que la crema innata. Eso no incluye en que no nos vamos a juntar con la gente de afuera, eso no incluye que no le voy a hablar al vecino, no le voy a hablar al de la carnicería, no le voy a hablar con el que hago negocios, eso no significa. Lo que está tratando de decir es que usted ahora pertenece a la familia de Dios, que ahora usted le pertenece al Señor, que ahora usted, amado hermano, lo que debe de entender, comprender, es que tiene una vida por delante, una vida mejor, una vida donde el Dios que hizo los cielos y la tierra dio la vida de su único hijo para consagrarte, para apartarte, para decir: esto es mío, esto no le va a hacer falta nada, esto va a ser sano, este va a ser limpio, este va a ser libre. Y eso, hermano, tiene muchas bendiciones, pero tenemos que dejarnos consagrar. Ahora, déjeme entrar un poquito más a tema. Y cuando miramos qué es esta consagración, definitivamente en el Antiguo Testamento se veía que le vertían aceite de olivo. Pero había un aceite muy especial que Dios le mandó a Moisés que tenía que hacer para poder consagrar, para poder apartar, y que tanto la persona de Aarón, que es un simbolismo de nosotros, porque Aarón era el sacerdote y sus hijos, tanto nosotros como reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano amado, miramos esto que es un aceite muy especial. Déjeme ir aquí. Es el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 23. Libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 23. Y mire cómo dice aquí. Tomarás especies finas, de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. Verso 24, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Entonces, dice aquí, verso siguiente: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Mire qué tremendo. Y seguimos adelante y Dios le dice: no se les vaya a ocurrir hacer esta misma esencia para cualquier otro uso. Es algo exclusivamente para el templo, es algo exclusivamente para consagrar, y que cuando eso toque, ya sea la persona o los utensilios, van a ser sumamente sagrados. Entonces nosotros miramos, hermano amado, cinco ingredientes en este aceite, que es un aceite que dice aquí: será el aceite de la unción santa. Será el aceite que va a apartar a esa persona. Ese aceite que va ¿cómo diríamos? A limpiar, purificar, para dejar acepto a esa persona, para poder, hermano, ser parte del real sacerdocio. Entonces, la pregunta que a mí se me ocurre es: entonces, aquella persona que no se deja ungir por este tipo de aceite espiritual, entonces, esa sería mi pregunta, ¿va? Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Pues la respuesta sería que no se consagra, que no se aparta para Dios, que es cristiano, que recibió a Cristo, pero que no se está dejando purificar para Dios, que no lo va a ocupar Dios, porque la Biblia dice que este aceite iba a ser para purificar utensilios dentro del templo, para que fueran aceptos delante de Dios. Entonces, una persona no se deja ungir por este aceite especial, entonces, hermano, no va a ser de utilidad para el Señor. Dios lo va a bendecir, por supuesto, porque Dios, dice la Biblia, que bendice a justos e injustos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero ya cuando nos vamos metiendo en el orden de Dios, aquel que se esfuerza, pues, hermano, va a haber bendición sobreabundante para aquel que se está dejando ungir. No es el hecho de, me dejo ungir, sino, ahorita vamos a ir a ese punto. Entonces, un aceite muy especial, un aceite que tiene cinco
¿cómo diría? Características, 5 olores, que diríamos 5 esencias, 5, hermano, ¿cómo puedo decir? Brebajes que hacían muy especial a este perfume. Entonces, mire, lo hice así para hacerlo un poquito más didáctico. Híjole, espero que se pueda ver. Espero que usted lo pueda notar ahí en la pantalla. Creo que sí se ve un poquito, pero pues ahí. Dice, tomarás especies finas de mirra excelente. Déjeme, a lo mejor le va a ayudar un poquito que haga lo mismo, la misma operación que hemos hecho pues ya desde algún tiempo, subrayar y remarcar. Entonces dice, tomarás mirra excelente. Mirra excelente. Híjole, cómo le gustó. Bueno, voy a poner mirra de este lado. Sí, creo que sí se alcanza a ver. Mirra, canela aromática, cálamo aromático, ahí vamos 3, casia y aceite de olivas. 5, pues, ¿cómo diría yo? Pues 5, pues cosas que están ahí en este aceite. Vuelvo a repetir, mirra, canela o caña aromática, ¿verdad? Vuelvo a repetir, mirra, canela aromática, caña aromática, son diferentes, casia y aceite de olivas. 5 especies muy especiales que cuando se juntaban, eso lo que provocaba es que lo que se ungía con ello, lo que se consagraba con ello, entonces era muy especial para Dios. Entonces cuando nosotros miramos, amado hermano, esto de aquí, mire, dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Pero puse aquí, será el aceite, porque si usted se da cuenta, es uno solo. No son 5 aceites, sino que funcionan en su conjunto, sino que funcionan como uno solo. No es que primero se unja una parte y luego otra, no, sino que al juntarse eso crea que donde se aplicara, eso iba a ser muy santo. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que sucedía con esa persona, inmediatamente tenía que entender que estaba apartado, que ya no podía ser la misma persona, que ya no podía hacer las mismas actividades que antes de estar consagrado. Entonces, cuando muchas veces llega una persona al evangelio y dice, es que entonces ya no puedo ir a la fiesta. Por supuesto que puedes ir, pero la Biblia dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar por ninguno. Entonces, se ha malinterpretado el que los cristianos somos prohibitivos. No, Dios no nos prohíbe absolutamente nada. Si hay una persona que ya entendió que está consagrado para el Señor, no eche culpas y diga, es que no puedo, es que soy cristiano. No, simplemente diga, yo no quiero ir. ¿Por qué voy a echar culpa? ¿Por qué voy a poner el nombre de Dios como algo que me impide? No, pues si Dios no nos impide absolutamente nada. Aquel que quiera ser grato delante de Dios, pues no lo va a hacer. Entonces la decisión ya no es de Dios, la decisión es de uno, el quererse consagrar, el quererse apartar, el entender que ya no somos los mismos, el entender que, hermano amado, Dios te ha apartado de una manera muy especial. Y vuelvo a repetir, no es que ya no le voy a hablar a nadie, no, sino que ahora nuestro trabajo se ha convertido en ser hombres y mujeres de Dios, que vamos a hacer nuestras actividades diarias, pero con el sello de Dios, que vamos a ir a la calle, pero con el sello de Dios, que vamos a hacer nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras actividades seculares, pero con el sello de Dios. Y no porque Dios lo ordene, sino porque uno entiende que Dios nos ha consagrado. Entonces, déjeme ir un poquito adelante. Mire, déjeme ir adelante. Entonces, nosotros miramos que son cinco artefactos, 5 olores, 5 especies que cuando se mezclan
consagran a esa persona. Entonces nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero aquel que a lo mejor lo está viendo por primera vez, nosotros miramos que el número 5 es número de gracia. Y para que accedamos a la gracia, está en el libro de Pedro, cuando dice, Dios da gracia a los humildes. Es decir, que esa gracia, esa bendición, Dios nos las va a dar sí y solo si somos gente humilde. Sí y solo si somos gente que obedece. Y no que obedezca cosas malas, sino que obedece la ley de Dios, que obedece los mandamientos de Dios, que obedece el régimen del Señor. Entonces, vuelvo a repetir, esa gracia va a ser vertida sobre aquella persona que está siendo humilde. Ahora, no se es humilde de la noche a la mañana, no se nace siendo humilde. Déjeme dejárselo bien claro, porque Jesucristo dijo, aprender de mí. No, Jesús no hubiera dicho aprendan de mí si habría gente que nació humilde. Y ya dije que humildad no es pobreza, humildad es ser obediente a una autoridad. El estar, hermano, entendiendo que estamos bajo una autoridad. Entonces Jesús dijo, aprender de mí. Entonces es algo que se tiene que aprender, es algo que debemos de dominar, es algo que cada día debemos de luchar para poder ser hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres que entendemos que sobre un alto hay otro más alto. Si nos vamos a lo más básico de lo que es la jerarquía espiritual, pues está papá, mamá e hijos. Pero cuando nosotros miramos el orden divino de Dios, es que Dios puso a un varón para cubrir a la esposa. Cheque esto, por favor. No es que Dios puso al hombre para que la mujer le sirva y el hombre no haga nada. No, no, no. El orden de Dios es que Dios puso un hombre para bendecir, para procurar, para satisfacer todas las necesidades que tenga la esposa y los hijos. Hermano, eso tenemos que aprenderlo. Pero cuando miramos a la esposa, tiene que entender que tiene una autoridad encima de ella. Es decir, que ella misma debe de aprender a estar sujeta a ese marido. Y que los hijos tienen que estar sujetos a mamá y a papá. Entonces, el hombre tiene que entender que tiene que estar sujeto a Cristo. Eso lo dice el primer libro de Corintios. Entonces, nosotros miramos que tenemos que aprender esa sujeción desde casa. Si en casa no lo aprendí, pues entonces en la iglesia lo voy a aprender, pero va a depender de cada uno de nosotros si queremos o no queremos aprender eso, porque Jesús dijo claramente, aprender de mí. Entonces, en una iglesia hay una autoridad espiritual, que esa autoridad espiritual delegó autoridades espirituales de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las situaciones que ameriten dentro de una iglesia, dentro de un templo. Entonces, va desde que entro al templo, inmediatamente ahí me voy a encontrar una autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que me va a decir, venga hermano, siéntese de este lado o le agrada de aquel lado y esto puede pasar de este lado, mire aquí no puede pasar por esta situación y nos vamos encontrando autoridades. De la misma manera llego a la alabanza y entonces hay una autoridad que está alabando a Dios y que me está llevando a ciertos cánticos. Entonces cuando uno dice, están cantando tal canto, lo cantamos, está siendo humilde. Pero hay gente que dice, no, es que ese canto no me gusta, no lo voy a cantar, no está siendo humilde. Entonces, hermano, nos encontramos estas autoridades espirituales. Pero cuando miramos, amado hermano, estas 5 unciones, definitivamente hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que no es que alguno de ellos sea mayor. Cuando nosotros miramos los dedos de nuestras manos, ninguno es mayor porque todos se ayudan. Lo único que sucedió es que Dios puso al apostolado como una coordinación especial, pero no puede haber apostolado si no existen los otros 4. No puede haber, hermano, un pastor si no está sujeto a un apóstol. No puede haber un profeta si no está sujeto a un apóstol. No puede haber un evangelista si no está sujeto a un apóstol o a un pastor. Entonces, hermano, tenemos nosotros que entender que cuando miramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no necesariamente está hablando, porque estamos en lo espiritual, no necesariamente está hablando que tiene que venir un apóstol para predicarme y enseñarme. No, sino que cuando vamos mirando
Cada uno de estos 5 tiene funciones específicas. Así como la canela tiene un aroma especial que es inigualable, así como entonces miramos que el aceite de oliva tiene su propio olor, su propia textura, cuando nosotros miramos que está ¿qué diría, verdad? La acacia tiene una textura y un aroma sin igual. Entonces, hermano, vamos mirando que cada tema que Dios nos está dando viene con una unción específica, ya sea una unción apostólica, una unción profética, una unción pastoral. Y déjeme darle un ejemplo. La unción de los apóstoles o la unción apostólica es una unción de orden. Es decir, que si se está hablando de hay que ordenarnos, si está hablando de hay que estar sujetos, si se está hablando acerca del orden en la casa, del orden en el trabajo, acerca de una unidad, se está hablando de una unción apostólica. Pero si miramos que es un tema donde me está moviendo fibras, donde me duele, ahí me duele, es que eso no se me está haciendo algo muy, muy sencillo, me está doliendo, me está, me está lavando de una manera profunda. Eso sin lugar a dudas es una unción profética, porque Dios mandaba a los profetas para quitar todo aquello que no era correcto. Entonces, de esa manera nosotros vamos siendo ministrados. Vamos siendo limpiados, vamos siendo consagrados para poder hacer una labor, hermano, que solamente aquellos que están consagrados pueden realizar. Y voy a cerrar con eso al final, si espero que me dé tiempo, me voy a dar más prisa. Entonces, mire, solamente le voy a poner un ejemplo aquí. Solamente creo que me va a dar chance de este ejemplo. Mire, Levítico 10:7. Dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora, no se espante, no quiere decir que si alguien se deja ungir se va a morir físicamente hablando. Aquí lo que está diciendo es que Dios ya te consagró, que Dios ya te apartó, que Dios te ha hecho rey y sacerdote, que Dios quiere, hermano, que llegues a la estatura de su Hijo amado Jesucristo. Pero cuidado, no te alejes de Dios. Cuidado, no dejes de ir al templo. Cuidado, no dejes de estudiar la palabra. Cuidado, no te salgas de los límites que Dios ha puesto. Porque si no, entonces vas a empezar a tener un enfriamiento, vas a empezar a tener una vida donde vas a empezar a ya no verte como cristiano, sino como pagano. Entonces a lo mejor vas a decir, voy al templo, pero ya me empiezo a enfriar. Dejo de leer la Biblia, dejo de orar, empiezo a decir groserías, empiezo ya a discutir con la esposa, empiezo a molestar a los hijos y entonces empieza la cosa difícil. Porque aquí dice, no salgas de la puerta, no salgas de donde debes de estar. Y no se está refiriendo a que nos vamos a quedar en el templo, hermano, y no vamos a salir. No, se está refiriendo a que no te salgas de los límites espirituales. Debes de entender que estás siendo consagrado. Debes, hermano, de comprender que Dios te ha hecho algo muy especial para Él. Y que por lo tanto, tú, hermano, vales la sangre de Cristo, que por lo tanto, hermano, Dios te ha dado algo especial para que trabajes en su obra, a unos de una manera, a otros de otra, pero definitivamente, hermano, no podemos salirnos y decir, bueno, me voy a dar una escapada de 2 meses para trabajar duro, regreso con mucho billete verde y entonces regreso a la congregación. No, hermano, no hagas eso, porque si no, entonces va a empezar un deterioro espiritual en ti. Si hoy estás escuchando esto, ya te has alejado de Dios, tal vez ya no vas al templo, tal vez ya tiene una cierta cantidad de semanas o de meses o años que ya no has ido a un templo, regresa a los pies de Cristo, regresa, hermano amado. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, porque entendemos que todos somos parte del pueblo de Dios, que todo aquel que quiera, que tal vez nunca ha ido al templo, pero Dios le está hablando.
Venga a los pies de Cristo. Dios lo va a liberar, Dios lo va a justificar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a hacer libre. Hermano, hay gente que no puede dormir, hay gente que le duele la cabeza, hay gente que le duele, que se ha hecho chequeos médicos y que le dicen no tienes nada, pero la gente dice no puedo estar loca, me duele, me pasa esto, me pasa aquello. Cuando Dios te va consagrando, Dios te va limpiando, Dios te va promoviendo, Dios te va libertando. De tal manera, hermano, que es algo lindo. Pero recuerda, no te salgas del tabernáculo. Tú sigue adelante, tú sigue, porque estás consagrado para un trabajo específico. Entonces déjeme ir adelante. Híjole. Solamente voy a poner aquí para dar a entender. Levítico 8:10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que en él estaban y las santificó. Es decir, que Dios nos quiere santificar por medio de esa unción especial, por medio de estar en el gobierno de Dios, por medio de estar en lo, ¿cómo diría yo? En la cimentación que debe tener la iglesia. Porque hay mucha gente hoy que predica, que dice que ya esos ministerios ya clausuraron. Y entonces, ¿por qué sigue habiendo pastores? Sí, la gente quiere seguir siendo pastora, pero no quieren tener una autoridad. No quieren aceptar que Dios sigue haciendo milagros. No, hermano, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo prodigios. Dios sigue sanando gente. Pero hay que entender que Dios dejó un esqueleto en su iglesia. Así como nosotros, si no tuviéramos un esqueleto, si no tuviéramos huesos, no tendríamos forma. Seríamos una masa sin forma, seríamos algo que no podría caminar, algo que no podría moverse. Lo mismo sucede si no se ocupa los 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces son necesarios. No estoy diciendo que Dios es menor que ellos, no, de ninguna manera. Por eso le he explicado que estamos en la idea, en la mira, en el camino, que estamos siempre aprendiendo de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Pero sin lugar a dudas, Dios dejó una base específica para que podamos, hermanos, seguir adelante, para que podamos ser transformados. Y esa es la idea de nuestro Dios. Ahorita lo voy a sentar bíblicamente para que usted se dé cuenta cómo funciona esto. Entonces, cuando miramos esto, es para santificarnos. Santificarnos es consagrarnos, apartarnos y decir, esto es mío, y que ahora le pertenecemos a Dios. Y lo que le pertenece a Dios, hermano, no le hace falta nada, nada. No pienses en, ya no voy a tener deudas. No, eso, hermano, es una parte muy minúscula. Cuando Dios bendice, dice, la palabra de Dios dice, que el Señor te bendiga, te prospere como próspera sea tu alma. Entonces miramos nosotros, hermano, que el alma tiene que estar próspera, feliz, linda, hermosa. Nuestra alma tiene que estar jubilosa. Hay almas que están ya amargadas, hermano, que todo les parece mal, a todo le buscan pretexto. Me recuerdo hace algunos años que mi esposa y yo veíamos una de esas series de comedia y había un hombre, ¿verdad?, que estaba opinando. Bueno, había una serie de personas que estaban opinando y llegaba uno y decía, todo menos eso. Y decía, entonces, bueno, entonces vamos a quitar esa opción, a él no le gusta, y ya decidan por otra, y decía, no, todo menos eso tampoco. Entonces, hermano, ya está amargada el alma. Y nuestra alma tiene que estar próspera, nuestra alma tiene que estar bien, tu alma tiene que estar feliz, contenta, no triste, no abatida, sin ninguna enfermedad espiritual ni almática, hermano, porque Dios quiere limpiarte, quiere santificarte por medio de esta unción. Entonces, mire, vamos a este versículo. No voy a poder poner quiero llegar a donde todo lo vamos a sentar aquí. Acompáñeme a capítulo 4 de Lucas, verso 18. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Dice aquí vamos a centrar lo que hemos estado hablando. Y espero en el Señor que podamos todos entenderlo para poder vivir esta consagración que Dios nos quiere dar. Entonces, mire, Lucas capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice que Jesús tomó un libro y lo empezó a leer, el Señor Jesús. Dice aquí,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué tremendo. Quiere decir, antes de explicar todo esto, quiere decir que a Jesús lo ungieron. Y hermano, está tremendo esto, porque el Espíritu Santo lo ungió. Y recuerde que lleva aceite de oliva, figura del Espíritu Santo. Pero que, hermano, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos fortalece, nos limpia, todo. Pero que nosotros miramos desde el Antiguo Testamento, que Dios hace todas las cosas, pero que ocupa personas. Esto, hermano, es algo bien, bien profundo. Porque mire, déjeme poner un ejemplo básico que todo el mundo conoce, que hasta la ciencia lo ha verificado y que es algo que es muy fácil. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé, mira Noé, haz una barca, haz un arca, hazla porque va a venir un diluvio. Perfecto. Dice la Biblia que Noé empezó a hacer la barca. Entonces mi pregunta sería, si Dios hace directamente las cosas, ¿por qué le dijo a Noé que hiciera una barca? Y miramos en esa misma historia, lo vamos leyendo y verificamos que Dios pues hizo cosas. ¿Como qué? Pues hizo el diluvio, dice que rompió las cataratas del abismo, las fuentes de los cielos, y eso se empezó a llenar de una manera tremenda. Dice la Biblia que Él cerró la puerta de la barca. Pero, hermano, Dios ocupó un hombre para salvar a las 7 personas restantes. Entonces, miramos ahí y uno dice, híjole, qué tremendo. ¿Por qué digo tremendo? Porque Dios ocupa gente. Dios habla por medio de gente. Dios hace milagros por medio de gente. No que las personas hagan milagros. No que las personas salven. No que las personas sanen. No que las personas liberten. Sino que Dios ocupa a esas personas. Entonces vamos viendo a lo largo de los libros de la Biblia que Dios siempre estuvo ahí, pero que estuvo ocupando gente que quiso servirle. Qué importante. Entonces vemos aquí que Jesucristo, el Hijo de Dios, también fue ungido, porque el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces vemos que aún siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, su misma, dice la Biblia que de su misma esencia, no dejó de lado el que fuera ungido, porque vino como un hombre, dice que dejó su deidad. Entonces Él también tuvo que ser ungido. Y fue ungido con el aceite de la santa unción. ¿Para qué? Para que eso lo habilitara para poder hacer estas 5 funciones. Vamos a verlo, mire. Es que en la pantalla se ve de un color y de aquí se ve de otro color. Tenemos que ahí hacer algunos ajustes, pero espero que me pueda dar a entender. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Puse aquí ungido porque aquí estamos verificando, ¿verdad?, que tuvo que ser ungido. O sea, que Jesús no pasó por alto el que tenía que ser consagrado, que tenía que estar apartado para Dios, que entendía que ya no tenía una vida igual, entendía que tenía que apartarse del mal, no de los malos, que tenía que apartarse de todo pecado, no de los pecadores. Entonces ahí vemos esto. Siguiente, dice, ¿para qué lo ungieron? ¿Para qué le pusieron el aceite de la santa unción? Para 5 cosas. Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y, entonces la misma, y vista a los ciegos. Aquí entonces llevamos 3, hermano. Vuelvo a repetir. 1, dar buenas nuevas a los pobres. 2, sanar a los quebrantados de corazón. 3, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos.
4, poner en libertad a los oprimidos. Y 5, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la imagen misma del Dios invisible, tuvo que ser ungido con el mismo aceite de la santa unción, no de manera literal, sino de manera espiritual. ¿Por qué? Para poder hacer estas 5 tareas que Jesucristo hizo a lo largo de 3 años y medio. Estuvo, hermano, dando las buenas nuevas a los pobres, y Jesús explicó qué tipo de pobres. No pobres físicamente hablando, sino que dijo que había pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos eran enriquecidos. Entonces miramos que lo hizo de manera física y espiritual. De la misma manera vino a sanar a los quebrantados de corazón. Había gente que la habían maltratado. Él dijo, tranquilos, no hagas eso. También dice aquí, vino a pregonar libertad al cautivo. Mucha gente fue libre, como hasta el día de hoy sigue habiendo libres. Y dice, y dar vista a los ciegos. Pero también miramos que regresó vistas espirituales, porque había gente que no podía ver más allá de lo físico. Miramos a un Nicodemo, maestro de la ley, y que Jesús le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Señor, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Tenía vista, nada más físicamente hablando, hasta que Jesús le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. Y entonces comprendió. Entonces nosotros miramos, mi amado hermano, que Jesús vino a dar esto. También vino a poner en libertad a los oprimidos. Vino a quitar cargas, vino a quitar enfermedades. Hermano, vino a hacer un montón de cosas. Y cerró con esto, a predicar el año agradable del Señor. El evangelio es de buenas nuevas. No es un evangelio amenazante de que si no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno. No, eso no es el evangelio. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio es que Dios bendice. El evangelio es que Dios te ama. El evangelio es que Dios quiere libertarte de esas cosas que tienes. No puedes dormir, tienes deudas, tienes situaciones que aparentemente no se pueden componer, tienes situaciones donde falta de afecto, de cariño, de amor, de comprensión. Te sientes aislado, te sientes solo, y tú miras que hay gente y eso te hace cambiar, eso te hace pensar, y tú dices, ¿cómo? Si yo estoy aquí con gente, pero me siento solo, me siento sola, a pesar que sé que cuento con mi familia, me siento solo, me siento sola, y a lo mejor por eso alguien toma, a lo mejor por eso alguien fuma, a lo mejor por eso se aísla más. Pero Jesús vino a hacer todas esas cosas, porque fue ungido con el aceite de la santa unción. Ahora déjeme pasarlo a nosotros para poder entender esto, y es el tema central de hoy. Entonces, amado hermano, para que usted y yo podamos hacer estas mismas cosas, tenemos que ser ungidos con el aceite de la santa unción. Tenemos que entender que debemos de estar bajo el gobierno de Dios, siendo ministrados de manera continua, siendo ministrados de manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien, hermano, va a la enseñanza, le están dando predicación, le están predicando. Pero si no va a las clases, a donde está el discipulado, no está siendo enseñado. Entonces no le están dando esa unción, hermano, magistral. Y entonces, si no se deja ungir por este perfume quíntuple, entonces por eso miramos, hermano, porque cuando alguien es ungido, la bendición empieza en sí mismo. Porque la Biblia dice que cuando ese aceite tocó a Aarón, lo purificó y lo limpió. Entonces, cuando este aceite nos toca, hermano, y no es un aceite físico, sino un aceite espiritual, entendiendo que debo de sujetarme, debo de hacer caso a la palabra, que Dios puso ministros, que Dios puso gente, que si me dicen algo bíblicamente hablando, es un consejo que debo de llevar a cabo. Entonces, hermano amado, cuando miramos esto, la bendición es para la propia persona de manera inmediata. Si alguien, hermano, dice, esa es mi casa espiritual y entonces voy a obedecer lo que se dice en esa casa espiritual, entonces estás empezando a ser consagrado por este aceite quíntuple. Entonces lo lindo es que empiezas a ser libre, empiezas a ser consagrado para Dios, Dios te empieza a quitar toda clase de enfermedad.
Pero hermano, muchas veces a lo mejor nos falta o nos cuesta el ser humildes. Hermanos, por favor, vamos a orar todos juntos. ¿Qué unción sería esa? Pues las 5, porque tenemos que estar orando. Pero si alguien dice, no, es que yo no sé orar. Hermano, no es que si sabes o no sabes. Abre tus labios y dile lo que tú sientes al Señor. Hermanos, vamos a trabajar todos en pos de evangelizar. Traiga algún amigo, traiga alguna persona, traiga... Y no se hace, la unción no funciona en esa persona, no se está dejando ministrar, consagrar, liberar. Y entonces, hermanos, su vida dice, empiezan a dudar, es que creo que Dios no existe. Es que creo que entonces llegué a una mala iglesia. Es que entonces creo que algo está fallando, menos yo. Y entonces ahí está el problema. Porque Dios, hermano, dio esta unción para liberarnos, para quitarnos toda clase de pobreza. Hay pobrezas mentales, hay pobreza de amor, hay pobreza de comprensión, hay miles de pobrezas. Pero dice, para dar buenas nuevas a los pobres, para que dejemos de ser pobres, para que sane Dios nuestro corazón, para que nos dé libertad, para que nos dé una nueva forma de visión. Porque hay gente que dice, todo está mal. Todo está mal, todo está mal, todo está mal, las cosas están subiendo de precio. No, si Dios, hermano, si tú te dejas ungir por este aceite, vas a mirar las cosas de manera espiritual, con fe. Como dice la palabra de Dios, que estaba Eliseo y Jesse, y Eliseo le toca como figura de ministro y le dice, Señor, ¿qué pueda haber? Cuando le abrieron los ojos se dio cuenta que estaba en un error. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere hacer, quitar libertad, toda clase de opresión, toda clase de malestar almático. Hay gente que se oprime, hay gente que se presiona, hay gente que se pone mal, pero no ha pasado nada, porque dice, de los oprimidos. Y cierra con predicar el año agradable del Señor. Por eso mucha gente no puede abrir sus labios y decir, ven, te invito al templo. Ven, mira, es que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque no se ha dejado ungir por estos aceites. Por esta infusión de aceite. Entonces, hermano, esto es lo lindo. Porque déjeme decirle, y con esto cierro, Jesucristo fue ungido con ese aceite y por eso él tenía estas incunciones. Nosotros, humanamente, tal vez no vamos a fungir las 5. Ya nos liberó, ya nos limpió, pero definitivamente, déjeme decirle algo que aprendí hace un par de años. No somos apóstoles todos, no, pero somos apostólicos. ¡Ah, qué lindo! No somos profetas todos, pero somos proféticos. No todos, hermanos, son pastores, no todos somos pastores, pero somos pastorales. ¡Qué lindo! Entonces la iglesia debe tener esta unción. ¿Por qué? Porque si la cabeza, que es Cristo, tiene estas 5 unciones, el cuerpo, que es la iglesia, debe tener estas 5 unciones. Porque así lo dice la palabra de Dios, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser llena de esta unción, pero para ser llena tiene que dejarse ungir. Tiene que aprender humildad para poder bendecir a sí mismo, bendecir su casa y bendecir a los demás. Entonces la bendición de esta noche, mi amado hermano, donde pues anhelo con todo mi corazón que podamos todos ser bautizados, ¿cómo decir esto? Que seamos rociados de este aceite para poder ser liberados, todo esto que ya dijimos. Y que a su vez tú puedas bendecir a otros. Porque eso es lo que Dios nos mandó a llamar. Somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel. Para ir y decir, mira, es que hay un Dios que te va a liberar. Ah, no, pero no te creo. En el nombre de Jesús eres sano. Y que seas sano. Y esa capacidad no se la dio Dios a los ministros solamente. Se la dio a todo el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que toda clase de enfermedad tiene que ser corrida por una persona que es llamada iglesia. Somos 10 de la iglesia, somos 1000, somos 100, somos 100 millones, somos la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, que ninguna enfermedad, porque el Hades, la muerte mata de muchas maneras. Entonces la iglesia debe de entender que ha sido consagrada para realizar esta tarea espiritual.
Esta tarea, hermano, que no se la dejó ni a los ángeles, se la dejó a aquel que ha creído en Cristo. Y entonces el paquete viene entero para bendición de nosotros. Entonces déjeme orar, vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos disponga nuestro corazón, que podamos ser hombres y mujeres humildes para alcanzar esta bendición y poder ayudar a mucha gente. Que, hermano, siempre que salgo a la calle digo, Señor, dame fe, ayúdame para poder bendecir a otros y otros y otros y otros. ¿Cuántos llevamos? 100,000, hermano, miles de millones de gentes que están pereciendo. El simple hecho de voltear a ver a lo mejor nuestra familia, nuestros parientes y verlos, hermano, eso parte el corazón. Tenemos nosotros que trabajar en este cuerpo de Cristo con esta unción que el Señor nos ha dejado para bendecir a todas nuestras familias, a todos nuestros parientes. Y que, hermanos, si Dios les retira la vida, pero salvos. No, es lamentable cuando alguien pierde la vida, pero no es salvo. Entonces vamos a orarle al Señor. Señor, te doy gracias primeramente porque tú nos traes hoy un alimento espiritual. Como siempre, Señor, porque tú prometiste desde que se fundó esta iglesia que tú ibas a dar pan de sobra. Te doy gracias, Señor, porque tú lo que prometes cumples. De la misma manera, Señor, agradezco que nos enseñas. Agradezco que nos traes revelación. Agradezco, Señor, que a pesar de que podemos leer los mismos versículos, tú siempre tienes algo nuevo para nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú prometiste que nos ibas a enseñar y nos enseñas. Gracias. Así también, Señor, te pido, te suplico que nos ayudes, Padre eterno, a ser humildes. Que podamos tener un corazón dispuesto para aprender humildad y poder, Señor, ser gente, hombres y mujeres humildes. Que esta iglesia de Cristo seamos humildes. Que podamos, Señor, entender, comprender, vivir que somos hombres y mujeres bajo autoridad. Y que queremos, Señor, ser humildes para que tu gracia, Señor, caiga sobre nosotros. Y así como tú, Jesús, bendijiste a miles de gentes por la unción que había caído sobre de ti, que podamos, Señor, bendecir a muchos por esa misma unción. Que si ha caído sobre la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, que caiga sobre nosotros según el libro de los Salmos. Que el aceite de la unción cae sobre la cabeza, sobre las barbas y sobre las vestiduras hasta las borlas. Señor, te lo suplico, para que podamos todos juntos recibir esta unción y podamos bendecir a muchos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza. Me ha dado gusto estar una vez más con ustedes, que puedan descansar, que puedan cenar, o no sé si ya están cenando, que puedan meditar en la palabra de Dios, que puedan degustar este mensaje que hemos aprendido en esta noche, que pueda estudiarlo también ahí en su devocional y que también, hermano amado, lo podamos compartir con todas las personas que tenemos en los medios electrónicos. ¿Con qué fin? De que también sean bendecidos como nosotros somos bendecidos. Dios les bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos el día sábado en nuestras clases de doctrina y el día domingo con la Santa Cena. Banquete espiritual, bendición sobreabundante y que el Señor nos permita nuevamente llegar a su presencia. La paz de Dios, Dios les guarde. Bendiciones.